la Banda de los Enanos. Así es como se le conoce a la tribu judicial organizada más grande que ha existido en la historia de Venezuela. Según el ex magistrado sapo del chavismo Luis Velázquez Alvaray, esta mafia estaría compuesta por miles de funcionarios en todos los niveles del Estado y, por supuesto, dentro de las filas de la oposición falsaria. Hoy conoceremos a algunos de los más connotados miembros de la banda y los más sonados escándalos de este terrorífico grupo. Bienvenidos a una nueva entrega de Expedientes del Chavismo en Pastillas de Memoria. Hoy, la temible Banda de los Enanos. Tarek El Aissami figura entre los fugitivos más buscados por Estados Unidos, acusado de narcotráfico internacional. Raúl Gorrín ha sido acusado de lavado de dinero y corrupción por hacer parte de una red de coimas. Custodiado y esposado. Así pisó suelo estadounidense el presunto testaferro del presidente de Venezuela. Alex Saab fue feliz de estar en la revolución bolivariana, porque sabemos que esa es nuestra venganza personal de esa época oscura. Es una de las personas con más poder en Venezuela. Hablamos de Cilia Flores, la primera dama de ese país, quien esta semana fue sancionada. Pero el señor Diosdado Cabello es un bandido, es una rata. Es un hombre que es el jefe del cartel de los soles, es un hombre que ha traficado cocaína para Europa y los Estados Unidos. Pretenden comprarnos como si fuésemos mercenarios. La CPI, con sede en La Haya, abrió una investigación preliminar en 2018 por la acción de las fuerzas del orden en la contención de las protestas contra el 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. La existencia de la Banda de los Enanos fue denunciada después del asesinato del fiscal del Ministerio Público Danilo Anderson en el año 2004. La banda habría surgido dentro de un grupo de jueces y fiscales con el fin de extorsionar a los firmantes de la llamada lista Carmona para sacarlos de dicha lista. Danilo Anderson formaba parte del grupo inicial, pero trató de lograr autonomía con respecto a Michael Moreno, con respecto a José Vicente Rangel, Isaías Rodríguez, y entonces se confabularon todos para volarle el carro, porque se le salió de su redil a los fundadores de los enanos, que es esta gente. Posteriormente, en 2006, Luis Velázquez Alvaray, tras haber sido destituido de su cargo como magistrado del Alto Tribunal y denunciado por su supuesta participación en hechos ilícitos en la adquisición de un terreno y un inmueble que serían utilizados para el funcionamiento de la ciudad judicial de Brun, denunciaba la existencia de esta banda, encabezada por el mano derecha de Chávez, José Vicente Rangel, quien era entonces vicepresidente de la República, el ministro Jesse Chacón, el fiscal general Isaías Rodríguez y el presidente de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro. Yo informé a Hugo Chávez de toda la situación que ya se estaba presentando y que en ese momento manejaban él y Jesse Chacón, que impulsaban la conformación de la Banda de los Enanos, y es allí donde nace, todos bajo la dirección intelectual de José Vicente Rangel. La Banda de los Enanos comenzó en el Poder Judicial con vendedores de sentencias que controlaban todos los tribunales del país, en las distintas áreas, en el área laboral, en la civil, en la penal. Poco a poco el negocio de los enanos se fue extendiendo al narcotráfico, al contrabando y al crimen organizado. Casos como el de Walid Maclet, quien al ser detenido en 2009, le fue decomisado un carnet expedido por el presidente de la Fiscalía Militar de Venezuela, Eladio Aponte Aponte, para contar con un trato preferente por parte de las autoridades venezolanas, aunque hasta el día de hoy Aponte Aponte niega todo eso. Mira, José Vicente Rangel, desde la vicepresidencia de la República, era el que organizaba desde nombramiento de jueces hasta colocar gente en los tribunales y en la fiscalía. La fiscalía era también un reducto de los enanos, un tal Lloraco, no sé qué, todos en su momento fueron denunciados y yo desde el tribunal los denuncié.
Inicialmente, además de Rangel, la banda era dirigida por el hoy magnate Raúl Gorrín y sus más allegados, Gustavo Perdomo, Michael Moreno y el recientemente fallecido Mariano Díaz. A estos personajes en sus inicios se les atribuye comandar tropas de extorsionadores desde las cárceles del país a los camioneros. Mariano Díaz controlaba la región centro-occidental, Michael Moreno en otro sector del país, Gorrín en Caracas y Perdomo en Oriente. Luego, se reunían en Miraflores a repartirse las coimas, donde el entonces canciller Nicolás Maduro se encargaba de hacer el reparto. Allí estaban, desde allí, Gorrín, Perdomo, Michael Moreno, con Deyanira Nieves en el Tribunal Supremo de Justicia, y con gente que miraba y no veía, que era Luis Estela Morales, la ex fiscal, a quien le entregué yo también, todos y cada una de las denuncias que en ese momento existían, porque yo decidí abrir una averiguación a lo que recibí las primeras situaciones, informaciones de esto, cuyo eje en ese momento principal era el Estado Lara. Yo me trasladé al Estado Lara para allí funcionaban desde la cárcel un tal Bolívar, un delincuente Bolívar, de apellido Bolívar, que con Michael Moreno, con Gorrín, con Perdomo, manejaban toda la situación del matraqueo en las carreteras a los gandoleros. Así empezó esta gente, matraqueando gandoleros que para pasar por los peajes y por todo tenían que pagar, y ellos eran los que en última instancia terminaban recibiendo. Lavaban el dinero en casinos hasta que ellos mismos se compraron un banco. Rápidamente estos extorsionadores de Tribunal de Pueblo lograron tejer sus redes dentro y fuera del Estado venezolano, llegando a contar con la participación estelar de la fiscal general, Luis Ortega Díaz, la presidenta del Tribunal Supremo, Luis Estela Morales, entre otros altos jerarcas chavistas. Porque lo más importante y lo que se va a develar es la ramificación de los enanos hacia el narcotráfico, hacia PDVSA, hacia los colectivos de Bernal, donde es la primera vez, es que es tan asombroso, es que es la primera vez que una mafia en el mundo se estructura con tantas ramificaciones. Imagínate tú, desde el anillo del presidente, Tribunal Supremo, Fiscalía y todo lo que venía luego, que eran las empresas del Estado, todo eso del arco minero hoy en día, todo se generó a partir de lo que la banda de los enanos significó. Y yo lo advertí, los mismos integrantes de toda esta corruptela y de todo esto que edificaron como Cartel de los Soles cuando estaban iniciándose en los planes del narcotráfico, que ya lo demás todo lo conocemos hoy, pues. Todo lo que hizo Carvajal, todo lo que hizo, etc. Otro de sus connotados miembros también sería el tuerto Alejandro Andrade, quien según investigaciones de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos, la OFAC, le involucraría a Raúl Gorrín, a la enfermera de Chávez, Claudia Díaz, y a su esposo Adrián Velázquez, alias Guarapiche, también del anillo de seguridad de Chávez, de poseer más de 2.400 millones de dólares en paraísos fiscales. Esta banda también habría sido fundamental para otros esquemas de corrupción dentro de PDVSA y para la creación del Cartel de los Soles. En la actualidad, esta peligrosa organización criminal continúa operando desde la Vicepresidencia de la República. Delcy Rodríguez, mejor conocida como la Enana Mayor, es quien dirige la mafia. Que yo también entregué esa misma carpeta a las autoridades norteamericanas en ese momento. Y tú sabes que en Estados Unidos las cosas van poco a poco, allí van revisando, opinan, pero hasta que llegó el momento con este señor, lo cual tiene un significado mucho más profundo, que es el siguiente, porque a mí me informaron ya y yo he estado pendiente de esta situación todo el tiempo acá, y cada vez que he podido, una vez fui a unos canales de televisión, vinieron unos canales de televisión a conversar conmigo aquí, más o menos les estuve diciendo esto mismo, todo lo que pasó, cómo fue la situación, qué fue lo que pasó con Hugo Chávez, cómo se hizo el loco ante esto. Bueno, mira, la situación es la siguiente, es que Andrade, porque la gente dice, bueno, 10 años, pero fíjate, Andrade está señalando a 140 personas. Es la importancia
de estas 140 enanos, pues son los mismos. Es toda esta misma gente, todos los enanos, donde está la familia presidencial, porque esa es otra cosa. Nicolás Maduro era el instrumento de los enanos en la Asamblea Nacional, después en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Recuerda que nombró a Michael Moreno en un puesto del Ministerio de Relaciones Exteriores, y después, obviamente, desde Miraflores, con los colectivos, cuando amenazaba a los diputados, otra cosa, porque este es el principal, que lo digo ya en el artículo al final. Ese señor lo único que aprendió en Cuba fue asesinar gente y amenazar, y es un pandillero, un colectivo. Okay. Pero hoy están implicadas en esta situación. Hay 140 personas acusadas aquí. ¿Quiénes destacan allí? Maduro, Cilia Flores, Malpica Flores, Michael Moreno, obviamente Gorrín, que ya sabemos. Sí, apareció. Que Gorrín es el acusado por este primer asunto, pero por el primer asunto del lavado de la corrupción por el que hoy están sentenciando a Andrade. Pero el problema es que Gorrín tiene además los supuestos 1.200 millones de PDVSA, ¿verdad? Y este estaferro de los hijos de Cilia Flores y de Malpica Flores. Y los hijos de Cilia Flores, incluso Gorrín y Siliberto, fueron los que pagaron los abogados de los sobrinos en el caso ya conocido, ¿no? Resulta que a este señor Andrade le decomisaron los celulares, lo que me informaron a mí, y los computadores, ¿no? Donde se elaboró todo el esquema de delincuencia organizada, donde hay 140 personas y además solo registrados en Florida, en el estado de Florida, 159 empresas. Imagínate tú la magnitud del desfalco. Los enanos también cuentan con miembros fuera del PSUV, como el diputado de Acción Democrática Óscar Ronderos, quien fue destituido como juez de la ciudad de Caracas en 2007 por extorsión y convertido en diputado opositor por su amigo Raúl Gorrín. Más nombres resaltan en esta lista, como los de Eudoro González de Llán, Luis Eduardo El Burro Martínez, José Gregorio El Pingüino Correa, entre otros dirigentes falsarios. Sin duda, los enanos es el ejemplo de cómo en socialismo lo único que crece y prospera es la corrupción, el delito y las mafias, quienes alentadas por el propio poder logran hacerse con el control de todo un país. Hoy en Venezuela el legado de los enanos lo podemos ver en cada acto mafioso cometido, desde el cobro de sentencias express hasta canales de propaganda chavista donde desinforman como Globovisión. Enanos, el país ya sabe quiénes son, y más temprano que tarde les llegará la justicia.